Bien, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a irnos a la palabra ya en Primera de Timoteo. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ahí vamos a meditar un momento. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos, vamos a leer del 1 al 7. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Eso está antes de Hebreo. Vamos a hablar acerca de las instrucciones sobre la oración, de cómo el apóstol Pablo da esas instrucciones al apóstol Timoteo para que pueda orientar a cada uno de los discípulos de cómo debe comportarse. Ya la iglesia, recordémonos que es una epístola pastoral. Timoteo y Tito son cartas pastorales. Las demás cartas del apóstol Pablo son epístolas generales o cartas generales para toda la congregación. Así es que de hoy vamos a ver de cómo deben de ser los servidores en la iglesia sobre la oración, de cómo deben de actuar. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Inclinemos nuestro rostro, pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pido, Señor, que bendiga la vida de los que estamos presentes en este lugar, Señor, que sea usted hablando a cada una de nuestras vidas, edificándola, Señor, con el poder de su palabra. Y ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, dijimos que hay instrucciones de cómo debe de ser un servidor de Dios respecto a la oración en la congregación. Por eso es que son epístolas pastorales, porque son instrucciones para los servidores, para los que le sirven a la obra de nuestro Dios. Por eso aquí las instrucciones están dadas acerca de la oración en la primera carta de Timoteo. Así que debemos de aprender de estas lecciones que nos da Timoteo, porque él las dio. Recordémonos que Timoteo fue un pastor de la iglesia de Éfeso. Allá lo dejó el apóstol Pablo cuando andaba en los viajes misioneros. Allá lo estableció como pastor de esa iglesia. Puso muchos pastores porque él abrió muchas misiones, muchas obras. Entonces le daba instrucciones porque el apóstol o Timoteo era un hombre joven. No tenía mucha experiencia, pero sí tenía el deseo de servirle a Dios. Como cada uno de nosotros estamos aquí porque tenemos el deseo de darle gracias a Dios, de servirle, de hacer lo que Él quiere que usted le agrade con lo que haga. Por eso es que vamos a hablar acerca de cómo estas instrucciones sobre la oración son escritas aquí por Timoteo. Dice el versículo 1: exhorto ante todo
¿Qué es lo que está haciendo? Exhortando. ¿Y qué es una exhortación? Una corrección o una dirección de cómo debe de hacerse. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Hay que rogar, hay que orar. Esas son las rogativas. Dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando dice todos los hombres, se refiere a buenos y malos, creyentes y no creyentes. ¿Por qué? No voy a orar yo por el vecino porque me cae mal. Tenemos que orar por todos, dice ahí, sin hacer acepción de personas, porque Cristo no la hizo. Para Dios todos somos iguales. Entonces, si yo conozco a Cristo y usted conoce a Cristo, todos debemos de rogar por todos los hombres, por todas las personas. No porque otro es profesional y yo no soy, o el otro no es, o el otro tiene casa y el otro no tiene, o anda en la calle pidiendo, ya no voy a orar. Por todos ellos debemos de orar, por los necesitados, por los que están, y ya vamos a ver que por los que están en el gobierno, en los ministros, por todos ellos hay que orar. Por eso dice ahí que hay que hacer rogativas, oraciones, peticiones. Todos tenemos peticiones, pero de algo no nos acordamos muchas veces, que son las acciones de gracia. Y aquí lo dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces, sea quien sea un borracho, sea alguien, un anciano, hay que orar por él. Después dice, por los gobiernos. Veamos ahí el versículo 2. Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Y incluye ministros, gobiernos, diputados, todo lo que sea. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que ser honestos, que no tenemos que jactarnos, porque la jactancia no es buena. Si habla aquí de que tenemos que tener piedad y honestidad, esas dos cosas deben ir juntas. Debemos de ser piadosos con aquellos que necesitan. Tenemos que orarle a Dios por todos aquellos que están necesitados y por los que tienen también. Imagínense que hay que orar por los gobiernos, aunque sean gobiernos malos. Imagínense que Fidel Castro era un gobierno malo, dictador. Se hacía lo que él decía. Si él quería encarcelar a alguien, lo encarcelaba. Pero aquí manda que hay que orar por él. Ahora por Daniel Ortega, otro dictador. Él no quiere oposición. Dice que todos los que se oponen y quieren competir en las elecciones, dicen que los está echando preso. Porque no quiere competencia. Porque él quiere seguir en el gobierno, quiere seguir con el poder. Y eso es lo que pasa en este mundo. De que el hombre quiere poder, pero ese poder no lo utiliza para bien, sino para el bien del mismo, no para el pueblo. Así es que por eso aquí nos manda a nosotros a orar por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente. No hay quietud. ¿Por qué? Porque el afán de este mundo no nos deja vivir en paz, no nos deja vivir quietamente. Y aquí dice que tenemos que vivir quieta y reposadamente, siempre que estemos en paz con el prójimo y oremos por cada uno de ellos. Por eso es que dice allí, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es la honestidad? Es que hay que tener buena conducta delante del pueblo, delante de los vecinos, amigos, o sea, el testimonio. Hay que cuidarlo, ¿qué? Como cristianos. ¿Por qué? Porque la gente sabe que usted y yo somos cristianos. Y si nos comportamos diferente, el pueblo se queja. Y servimos de mal ejemplo. Y dicen muchos, para ser como este, mejor nada. Así de, mejor no viene, o mejor no voy. Mejor sigo igual. Y se pierde esa alma. Muchos querían ver en nosotros perfección. Es difícil. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos error. Pero
Dios nos manda a que tratemos de hacer el esfuerzo de dar un buen testimonio delante de los no creyentes. ¿Por qué? Porque eso le agrada a Él. Así es que dice que hay que vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que ser honesto, porque muchas veces abusamos de las cosas. Muchas veces los jóvenes con sus padres, si les dan algo para ir a comprar, no llevan el vuelto. No me dieron. Ajá. Muchas veces se van a jugar con él. Juguémosle. De a 5 vámonos. Y a la hora de llegar a la casa, no, fíjese que no me dieron vuelto, eso vale. Y la mamá esperando el vuelto quizás para las tortillas. Bien, entonces dice, porque esto es bueno. Entonces ya vimos que el orar, el hacer peticiones, el hacer todas las cosas que aquí dice, el ser honesto, el tener piedad, tener misericordia con los demás, dice que esto es bueno y agrada a Dios. Eso es lo que dice el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces hay que hacer lo que a Dios le agrada. Eso nos está mandando aquí. Y a Él dice que le agrada las oraciones, las peticiones, las acciones de gracia por todos los hombres. Incluso dice por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, por las autoridades. Son gente que está puesta en eminencia, tienen un puesto y hay que obedecerle. Pero para eso hay que vivir, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué me pasa a mí si yo desobedezco a la autoridad? No estoy cumpliendo lo que Dios me manda. No le agrada a Dios. Porque allá en el capítulo 13 de Romanos dice que el hombre debe someterse a todas las autoridades terrenales. Entonces, yo debo de obedecer a las autoridades. Quizás los sacerdotes no obedezcan, pero los ministros del Evangelio sí. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tienen autoridad. Esa autoridad es dada por el hombre. Recordémonos que a principios de la iglesia, Constantino unió la iglesia con el gobierno. Y desde ahí compartieron autoridad. Desde allí seguían de la mano y en todos los pueblos ellos tenían que estar presentes, así como la autoridad. Así es que, pero si es un ministro, no, ¿verdad? Un ministro tiene que someterse. ¿Por qué? Porque un ministro o un predicador no tiene que meterse en las cosas políticas. La iglesia no tiene que meterse en cosas políticas. ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue un político. Jesucristo vino a hablar lo que Dios le mandó. Y usted y yo debemos de hablar lo que Cristo nos ha mandado. Así es que por eso dice que hay que hacer todo esto. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Usted y yo debemos de agradar a Dios. Y para eso debemos de amar a nuestros enemigos, al prójimo, a nuestros hermanos. No debemos de odiar, porque no nos mandó Dios a odiar. Nos mandó a amar al prójimo, a perdonar las ofensas, dice. Así como nosotros perdonamos las ofensas, queremos que los perdone Dios. Eso es lo que dice la oración universal del Padre Nuestro. Así es que, ¿qué es la oración? Es derramar nuestra alma delante de Dios. Es hablar con Dios. Es la comunicación que tiene el hombre con Dios. Y entonces para eso tiene que vivir conforme a estas instrucciones que están dadas ahí por parte de Timoteo. Entonces dice ahí, porque esto es agradable y bueno delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. Dice, ¿qué es lo que quiere Dios? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese fue el objetivo principal por el cual Cristo murió. Cristo murió para que usted y yo y el mundo entero fuera salvo. Pero como Dios dejó esa libertad, Él no dijo que todo era obligación. Eso es voluntariamente. Por eso dice, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y siga, niéguese a sí mismo. Pero nadie quiere negarse. Entonces, no son muchos los que vienen a Cristo.
Así es que por eso dice ahí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, usted y yo buscamos la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado que Él es la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Evangelio de Juan. Entonces nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así es que eso es lo que Él quería cuando Dios le mandó a hacer esa obra, la obra de salvación para el mundo. Vas a salvarlos a todos, sin importar sea bueno o sea malo, vas a ir a morir. Y tu sangre vale el precio de cada uno de aquellos pecadores. Porque todos somos pecadores, éramos pecadores en aquel tiempo y ahora seguimos siendo pecadores. Pero solo de que Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentir. Y ese llamado al arrepentimiento es que Jesús vino a hacer, para que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos y busquen a Dios. Así es que ese es lo primero que vino predicando Juan el Bautista, el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecado. Y por eso él venía abriendo el camino de nuestro Dios. Entonces dice que lo que él quería era que el mundo se salvara y que vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Ya siendo salvo, usted lo que tiene que hacer es alimentarse con la palabra, buscar la verdad, el conocimiento, que solo lo encontramos en su palabra. En ningún otro libro lo hallamos. Hay muchos libros de grandes científicos, pero ahí no está la verdad. ¿Por qué? Porque ellos no mienten, porque ellos tienen sus teorías. Por eso dice la Biblia que el conocimiento envanece. Y eso es lo que tenían los grandes filósofos, los grandes científicos, que se envanecían con su conocimiento. Por eso es que dice ahí que hay que buscar el conocimiento, pero el conocimiento de la verdad. Y la verdad ya dijimos que solo es Cristo. Porque desde el principio de la creación de Dios, Dios mandó a la luz, que se hiciera la luz. Luego mandó a darle vida a un muñeco que hizo, que era el hombre. Y entonces nosotros hemos creído en que Dios hizo al hombre. Pero los grandes científicos vienen en las universidades, grandes catedráticos, le dicen a los alumnos que Dios no hizo al hombre, sino que el hombre ha ido evolucionando. Y con los años se hizo hombre, y viene del mono. Esa es la teoría de Carlos Darwin, la teoría evolucionista. Así es que si nos ponemos a creerle a los hombres, dejamos de creerle a Dios. Pero para que usted y yo no le creamos al hombre, mejor buscamos a Dios. Ese es el objetivo de buscar a Dios, de leer su palabra. Versículo 4 estamos, entonces dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Ahí nos está aclarando que no hay muchos dioses. En aquel tiempo los griegos tenían grandes cantidades de dioses. Tenían la mitología griega, que eran muchos dioses. A todos le ponían Dios. A Diana, a Júpiter, a Eros, a Cupido, un montón de dioses. Hasta Dios del vino tenían. Ese sí me acuerdo que se llamaba Baco. El dios Baco, sí. Adoraban porque esos eran los que tomaban. Era su Dios. Así como el dios del dinero, que era Mamón para los filisteos. Así que eso es lo que nos manda aquí, que busquemos el conocimiento de Dios, que vayamos al conocimiento de la verdad. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces no hay nadie más por el cual podemos llegar a Dios, sino solo por medio de Jesucristo. Es el único medio. Entonces si viene y le pide a otro Dios o a otro santo, no va a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único mediador. Él está mediando por usted y por mí delante de Dios. Cuando Dios dice, creo que ya es tiempo de bajar a la tierra, ahí está Jesús y le dice, falta todavía que me conozca. Detiene la mano de Dios.
Ese es lo que hace un mediador. No, permíteme, espérate que se arrepientan todos los que faltan. Por eso es que dice ahí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. ¿Por qué hecho hombre? Porque Él vino a pagar nuestras culpas, porque Él nos salvó y luego ascendió a los cielos. Después de resucitado, Él ascendió a los cielos y está mediando por usted y por mí. Por eso nuestras oraciones deben de ser en el nombre de Jesús, a Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra, que si Él es mi mediador, a Él le tengo que clamar. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice la palabra, Él lo dará. Entonces cuando usted y yo pidámoslo en el nombre de Jesús, porque igual Jesús es Dios. Pero Él nos manda a clamar en el nombre de Jesús a nuestro Dios. Por eso dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces ya vimos que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Porque era Dios encarnado en un hombre. Eso es lo que dice ahí. Dice de que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El versículo 6 dice, el cual dice, se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué hizo Él? Dio su vida. Y por eso dice ahí, se dio a sí mismo. Nadie se va a ofrecer a morir por otro. Eso dice su palabra. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Y por qué hizo eso? Porque nos amaba. Porque Él allí mostró el amor al mundo, el amor al hombre pecador, el amor a sus enemigos. Ahí lo mostró en morir en la cruz. Que no importa cuán grande o cuán pequeño fuera el pecado del hombre, Él iba a morir por cualquier hombre pecador. Entonces, ¿qué es lo que tenía nuestro Dios para nosotros? Tenía esa promesa para darnos salvación y vida eterna. Y como era una promesa que tenía que cumplir, Jesús la cumplió en la cruz del Calvario. Allí entregó su vida y allí murió. Allí fue crucificado, allí fue azotado, sufrió mucho dolor por causa nuestra. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero Jesús nos justificó. Nos dijo, no, yo voy a morir por ustedes son libres ahora porque yo tomo sus culpas. Y Él tomó la culpa nuestra y nos perdonó nuestros pecados. Por eso nosotros somos agradecidos con Él. Dice ahí, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dice, se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí dieron testimonio los discípulos cuando empezaron a predicar el evangelio. ¿De qué hablar? De lo que Cristo hizo, de la obra más grande que Él hizo de amor, para que el mundo fuera salvo de la muerte en esa cruz. Luego empezaron los apóstoles el ministerio de la predicación, fundando la iglesia primitiva. Desde ahí vino a dar Dios el Espíritu Santo a aquel que le recibió. Por eso usted y yo ya reconocimos a Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y por eso debemos de orar por los demás y amar a nuestros prójimos, hacer rogativas y todo lo demás que dice ahí, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos con Dios. Bien, entonces dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dice, se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces los tiempos ya estaban establecidos por tiempo. Por eso Él ya sabía cuántos días iba a pasar en la tumba. Y sabía que después de esos 3 días iba a resucitar. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de su tiempo. El control de su vida y la mía. El tiempo de vida de cada uno, Dios ya lo tiene establecido. No hay nada que Él no sepa. Todo lo sabe. Por eso Él es omnisciente. Bien, sigamos, versículo 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Quién está diciendo eso? El apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Estas son las instrucciones para que todos los hombres oren delante de Dios de esta forma, sabiendo que Dios murió por cada uno de nosotros. Por eso es que dice ahí, en fe y en verdad. Él era maestro, predicador
de los gentiles en fe y en verdad. ¿Por qué demostraba con fe? Porque él había creído en Cristo. ¿Por qué? Porque él se había arrepentido. ¿Por qué? Porque Jesús se le apareció, derribándolo, donde iba de una misión en la cual iba a capturar a muchos cristianos. Allí se le apareció Jesús y él le creyó y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y cuando le dijo: ¿quién eres, Señor?, se estaba sujetando a él y tenía que obedecerle. ¿Por qué? Porque Dios tiene autoridad sobre cualquier hombre. Y por eso nosotros debemos también sujetarlos a las autoridades. Eso nos manda aquí. Entonces dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. El versículo 8 estoy. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces dice de que todos. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Entonces usted puede orar en la casa, en la calle, en el bus, donde quiera que vaya. Usted puede orar. Yo puedo orar donde quiera que estoy, si es que me permiten, porque hay lugares donde no puede. Pero aquí nos dice que podemos orar en todo lugar. Quiero, dice, eso es lo que quiere. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, cuando usted y yo vamos a orar, dice que no tenemos que estar llenos de ira, ni estar contendiendo con los demás. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo no hemos perdonado, no estamos en paz, Dios no recibe esa oración. Por eso es que habla ahí de que dice que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Por qué? Porque si hay ira, si hay contienda, ya no estamos siendo lo que hay arriba, o en el principio dice, honestos y piadosos. ¿Por qué? Porque tenemos ira. Y el hombre piadoso y honesto no tiene que tener ira. Por eso la palabra nos manda, donde dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No tenemos que irnos a dormir enojados, porque si ya no amanecemos, nos vamos con ese enojo. Y eso es lo que está diciendo aquí, que hay que levantar manos santas, pero honestos, siendo honestos. Que esa oración sea real de todo corazón a nuestro Dios, sin tener esa maldad dentro del corazón del hombre. Por eso es que habla ahí de que levantando manos santas, sin ira ni contienda. Versículo 9 dice. Vaya, entonces hasta el 8 llegan las instrucciones sobre la oración para los hombres. Veamos el versículo 9 y 10 para terminar. Dice: asimismo que las mujeres, hoy es para las mujeres, ¿cómo deben de comportarse en la oración? Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. Entonces, cuando alguien, una mujer, va a orar delante de la congregación, dice que tiene que ser con modestia, con pudor, no con peinados ostentosos, dice Iva. Eso es lo que habla ahí. Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No tiene que venir aquí a modelar todo lo que tiene. El oro, la plata, muchos con cadenas de oro. Hay grandes pastores así, grandes relojes de oro, cadenas de oro, para que le miren. Pero nos está diciendo que debe de ser con modestia, con humildad. ¿Por qué? Porque con esa cadena de oro, con esas perlas o con esas joyas que dice ahí, podría ayudar a los demás. Si las vende y se pone a ayudar a los demás, hace más. Y esa es la piedad. Ser piadoso quiere decir que tenga misericordia de aquel que no tiene. Por eso es que habla que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con toda humildad. Eso es lo que dice ahí: con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Terminemos ahí en el 10 y dice: sino con buenas obras. Eso es lo que cuenta. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si usted es una mujer de Dios, es una mujer de oración y sirve en la iglesia, tiene que actuar de esta forma, como corresponde a mujeres que profesan la piedad, a mujeres que ayudan
a las demás personas, a los necesitados. Así que, hermanos, la gloria y la honra es para Dios. Ahí está la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su nombre. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que esta tarde se hicieron presentes. Bendiga sus vidas, Señor, su familia. Si hay necesidades, Señor, provéele, Señor. Que sea usted, Señor, dando, Señor, esa respuesta, esas peticiones, esas necesidades, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, pueda salir de este lugar con esa bendición que ha venido a buscar, Padre Santo. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias por su familia. Gracias, oramos, Señor, por aquellos que escucharon a través de este sonido, los que están a través de las redes, Señor, que sea usted bendiciendo sus vidas. Y si ahora hay alguno de aquellos que han escuchado a través de este sonido o a través de las redes y no ha conocido a Cristo, ahora es tiempo de salvación. Dios ha dado esa oportunidad para que esta noche, si no le ha conocido, usted pueda recibirle como su Salvador personal. Si hay amigos ahí escuchando en la esquina de este pasaje o en las calles y quieren recibir a Cristo, esta noche Dios le está dando la oportunidad para que pueda recibirle como su Salvador personal y así tener esa esperanza de salvación y vida eterna. Si usted no ha recibido a Cristo y esta noche quiere recibir, repita esta oración después de mí diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, bendito Señor, por esta noche. Le pido, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, que el día de mañana, Señor, podamos congregarlos en su casa. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle palmas a nuestro Dios porque Él se lo merece, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros.